¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos un martes más a La Tertulia, aquí en Popular Televisión La Rioja. En unos minutos vamos a repasar la actualidad regional y nacional de estos últimos días y vamos a hablar del Brexit, porque ya saben que ya hoy, en febrero de 2020, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Los cambios a los que se enfrentan no solamente los habitantes, los ingleses que viven en nuestra comunidad, sino también los españoles y orejanos que viven en Inglaterra, así como las empresas que comercian y tienen relaciones comerciales con este país. Lo debatiremos en unos minutos, pero antes, en nuestra entrevista previa, queríamos hablar con Sheila Argaiz, que es de responsabilidad internacional de la FER. ¿Qué tal, Sheila? Buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Para hablar de ese periodo y ese espacio complejo, ¿no?, que se abre ahora. El 31 de enero le decíamos adiós al Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Comienza ahora un periodo de transición de un año hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que se van a negociar algunos puntos. La última vez que viniste aquí, Sheila, hablábamos del temor al Brexit duro. Parece que eso no se va a plantear al final. Bueno, de momento no. Ahora hay unos meses de tranquilidad, 11 meses, hasta que, durante el cual los dos bloques, la Unión Europea y Reino Unido, tienen que pactar cómo van a ser esas relaciones, no solo comerciales, sino todo lo más amplio que se pueda uno imaginar, de futuro, ¿no? En principio, ese periodo transitorio hasta 31 de diciembre, pero se puede prorrogar otros 2 años más. Algo que Johnson ha dicho que no quiere de ninguna manera, pero eso lo veremos pues, en junio. En junio es cuando se tiene que decidir de alguna manera si esa prórroga se hace extensiva a más meses. Hablaba yo al principio, Sheila, de cómo van a cambiar las relaciones humanas, en el sentido de esos residentes en España con nacionalidad del Reino Unido y los españoles que están residiendo allí, pero claro, otra parte muy importante es el comercio. La Rioja tiene un montón de empresas, ¿no?, que tienen relaciones comerciales con el Reino Unido. Claro, efectivamente es importantísimo lo que ocurra o lo que se derive de estas negociaciones. Ahora mismo, como hemos dicho, unos meses de mucha tranquilidad. Reino Unido, aunque sea ya tercer país, va a seguir, tiene que cumplir toda la normativa comunitaria, está dentro del mercado único durante este periodo transitorio, con lo que las relaciones comerciales van a seguir siendo pues, con esta normalidad que llevan hasta el momento, como si fuera un Estado miembro a todos los efectos legales. Pero bueno, lo que se negocie ahora, a partir de ahora, es lo que decidirá un poco las relaciones futuras. ¿Qué es lo que podemos avanzar en este sentido? Bueno, pues ya han empezado, aunque las negociaciones formalmente comienzan el 1 de marzo, ya ha habido pues, intervenciones tanto de Barnier, que sería un poco quien lidera desde la Comisión Europea esas negociaciones, como del propio Johnson, acerca de lo que quiere cada uno de los bloques. Si quieres te comento, Víctor, así algunas pinceladas, ¿no? Bueno, la Unión Europea, su posición es, quiere un acuerdo comercial, pero quiere algo más, ¿no? Porque hay relaciones, pues, cooperación policial, de seguridad, hay algo más que lo que es el intercambio comercial. Sí que está de acuerdo, obviamente somos 500 millones de consumidores en la Unión Europea y es algo muy goloso, ¿no?, lo que tenemos que ofrecer a Reino Unido. Reino Unido, ¿qué es lo que ha dicho? Sí que quiere, en cuanto a las relaciones comerciales, 0 aranceles, 0 cuota, pero sí que quiere no ir a la divergencia regulatoria o tener la capacidad de tener unas regulaciones en todos los ámbitos pues, diferentes a las de la Unión Europea. La Unión Europea no lo ve nada claro, eso es lo que ya trasciende, o sea que van a ser unas negociaciones ya muy complicadas desde el minuto 1, ¿no? La Unión Europea, el posicionamiento que tiene es: estamos de acuerdo en que tengas unas relaciones comerciales con nosotros con 0 aranceles, con 0 cuotas, pero a la par tienes que cumplir una regulación comunitaria que garantice de alguna manera una libre competencia con nuestras empresas. Las reglas, ¿no?, del juego, ¿no? Jugar más o menos con las mismas reglas. Exactamente. Entonces, bueno, pues sí que realmente el panorama que se abre es, bueno, pues es interesante también desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de acuerdo, ¿no?, en los que se están mirando pues, ambos bloques? La Unión Europea pues, dice, bueno, un acuerdo tipo acuerdo de asociación con Noruega, que es un acuerdo en el que se cumple esa libre circulación, esas 4 libertades de mercancías, servicios, financiera, capitales, pero a la par ese cumplimiento de la normativa.
Reino Unido, a través de Johnson y del jefe de negociación, ¿qué es lo que ha dicho? Quieren mirar hacia Canadá, que es un acuerdo de libre comercio muy importante que firmó la Unión Europea recientemente, pero que las regulaciones de ambos bloques sean separadas, o sea, no cumplir la normativa comunitaria, ir hacia esa divergencia, ¿no? En cualquier caso, parece que lo que más le preocupa a las empresas es la política arancelaria por una parte, ¿no? Estamos viendo la política de Trump, por ejemplo, los aranceles perjudican mucho al comercio exterior. Claro, por supuesto, ese sería un poco el punto número uno, ¿no? Lo más importante, además, desde nuestro punto de vista, nuestras relaciones comerciales con Reino Unido sobre todo son desde el punto de vista de la exportación. No hay empresas con grandes inversiones allí. Hablando de todos nuestros sectores o la mayor parte de nuestras empresas, pues hay sectores que están mirando con muchísima atención porque es muy importante ese mercado para nuestras exportaciones, para el vino y no solo para el vino, pues el sector agroalimentario, también sectores como la manufactura de aluminio, las envases, embalajes, conservas vegetales. Bueno, hay una serie de sectores que sí que están impactados, ¿no? que comercian y ahora mismo tienen unas relaciones muy amplias con este mercado. También se ha escuchado en algún momento a los diferentes sectores hablar, ¿no? Y pedirle al Gobierno de España que haga un plan que ayude de alguna manera a los diferentes sectores para mitigar los daños que puede crear el Brexit. No sé si es una inquietud también de los empresarios riojanos. Claro, por supuesto. Además, bueno, llevamos unos meses como con una serie de incertidumbres o de certidumbres negativas, ¿no? Digamos, en relación a la política comercial o a la comercialización, al comercio de bienes en el mundo, ¿no? Con Estados Unidos recordamos los aranceles de Trump, ese 25% que se impuso como sanción derivado de un panel en el sector aeronáutico y que ha penalizado pues las exportaciones de vino, entre otros, pero también de conservas de frutas, de queso y de otros productos a Reino Unido, ¿no? De 4 países principalmente de la Unión Europea, aunque había otros productos afectados a nivel global en toda la Unión Europea. Esto todavía está ahí, ese incremento de los aranceles es real, esperamos que sea una medida temporal, pero ahí están aguantando las empresas que están exportando a Estados Unidos, las que pueden aguantar ese incremento de coste al final, ¿no? O de precio. Hoy teníamos, Sheila, datos del paro a nivel nacional especialmente malos, aunque en nuestra comunidad hay algunas lecturas positivas en cuanto al interanual. Todo el mundo habla de una ralentización de la economía, miedo a que caiga el consumo interno. En la última crisis el comercio exterior fue casi una tabla de salvación para muchas empresas. Sí, realmente es un panorama, no tenemos una varita mágica, ¿no?, para saber un poco lo que va a acontecer en el futuro, pero sí que es cierto que a nivel mundial se está viendo, se está llamando una desaceleración sincronizada, se dice. No hay grandes alegrías en ningún bloque en el mundo. Estamos viendo pues una Europa con unas sociedades maduras y con una economía que está creciendo muy poco. Fíjate, España, las previsiones que hay para España, que no son muy altas, o sea, una previsión me parece para el 2020 de un 1,9% y sería uno de los mercados de los países con más crecimiento esperado. Tenemos nuestra locomotora, la locomotora alemana, que está pues de capa caída, que está a punto de la recesión en el último trimestre de este año, pero luego también Estados Unidos también hay un crecimiento menor de lo que está experimentando en los últimos años. China también, encima ahora con el tema del coronavirus, que también va a tener un impacto económico pues importante. Bueno, depende de cómo vaya yendo este tema, pero realmente su economía ya estaba pues en esa desaceleración y bueno, esta guerra, por hablar de temas, ¿no?, a nivel internacional, pues la guerra China-Estados Unidos, que ahora está pasando un momento un poquito más suave, se está más suavizando de alguna manera pues lo acontecido en los últimos meses, con una primera fase de acuerdo ya entre ambos países. Tenemos las negociaciones o tenemos las elecciones de Trump, americanas, para noviembre, con lo que sí que se dice que esa suavidad, ¿no?, o esa mayor sincronía de alguna manera entre las negociaciones de China y Estados Unidos pues iban a favorecer un poco los intercambios internacionales.
Pero fíjate, un dato... que si gana Trump sí, volverá otra vez a la línea dura, pues, es lo que se puede estimar, sí, ¿no? porque ya sabemos que la apuesta de proteccionismo es total por parte de su administración. Entonces, bueno, es un panorama un poco incierto, de todas maneras, pues hay algún signo dentro de estos temas un poquito más positivo, ¿no? Como decía, o sea que bueno, hay que ir viendo, ¿no? Sheila, ¿de qué maneras tienen que trabajar las empresas que están exportando ahora mismo con el Reino Unido, que tienen relaciones comerciales de cara a ese final de proceso? ¿Se pueden preparar de alguna manera? ¿Qué pasos pueden dar? Claro, cada uno, bueno, se ha hablado mucho y se ha instado también desde la Federación y desde otras instituciones también a que aborden planes de contingencia en ese mercado en concreto, pues para ver de qué manera a cada una le afecta, ¿no?, esa salida de Reino Unido de la Unión Europea. Esto se tiene que retomar, es como si nos hubieran dado otros 11 meses más, ¿no?, porque realmente ahora mismo es como si estuviera todavía integrado dentro de la Unión Europea. Entonces cada uno tiene que mirar dentro de sí y ver cómo le afecta. Si es una relación comercial de exportación, pues el trabajar con los importadores actuales. Si es una relación en la que las cadenas de producción están integradas, que esto pasa mucho también en el sector automoción, etcétera, pues ver también cómo va a afectar a estos intercambios, ¿no?, porque está no solo el tema arancelario, de parada en frontera, etcétera, sino bueno, toda esta documentación, certificaciones, etcétera, para la exportación cuando se accede a un tercer país, ¿no? A ver, hay muchas empresas, la mayor parte de las empresas que están exportando al Reino Unido ya están exportando también a otros mercados, no solo comunitarios, sino tercer país. Entonces ya están acostumbradas de alguna manera a operar en este sentido, pero en este caso pues hay que estar obviamente preparados. En este sentido, comentar que desde la Federación de Empresas, ya desde el último año y pico, reforzamos nuestros servicios, tanto en temas de operativa de comercio exterior, contratación internacional, patentes y marcas, para dar servicio concreto a las empresas en esta materia específica. Y también, obviamente, el de identificación de clientes internacionales. Tenemos mucha fuerza dentro del Departamento Internacional de la FER, justo en este ámbito, para ayudar a las empresas a buscar clientes, no solo en Reino Unido, sino en otros mercados, para pues, reforzar también un poco esto, ¿no?, búsqueda de nuevos clientes, nuevos mercados y diversificar así riesgo, ¿no?, que es lo que al final pensamos que es una de las recetas, porque viendo cómo está, bueno, siempre está de alguna manera, siempre pasa algo, ¿no? Sí. Cómo es el panorama internacional, pues es mejor pues, diversificar riesgos y la actuación en los mercados. Pues Sheila Argaiz, gracias por haber venido esta noche a la tertulia, por habernos explicado un poco cómo se van a desarrollar esas negociaciones y cuáles son los puntos, ¿no?, todavía por definir. Ha sido un placer charlar contigo. Vale. Gracias, Víctor. De todas maneras, antes de nada, bueno, recordar también que el día 26 de febrero, 26 y 27, lo organizamos, es la 8ª edición de la misión inversa de vino y alimentación. Invitamos a 60 importadores de 24 países. También van a venir importadores importantísimos de Reino Unido y de Estados Unidos, porque seguimos apostando también por estos mercados, nuestras empresas apuestan también por estos mercados. China, por ejemplo, también nos afecta. Teníamos 6 importadores de primer nivel invitados, pero hemos decidido, ¿no?, pues por toda esta noticia del coronavirus, pues posponer su venida a La Rioja hasta la edición del año que viene, ¿no? Entonces, pues, bueno, recordarlo. Tomamos nota, 26 y 27 de febrero esa misión inversa que propone que a la FER, para que esos empresarios riojanos puedan contactar con esos importadores internacionales. Gracias, Sheila. Vale, gracias, Víctor. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida montamos nuestra mesa de actualidad de esta noche. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta de la publicidad con nuestra mesa de actualidad de esta noche. Hoy está con nosotros Florencio Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Ruano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carmen Albonaga, muy buenas Hola, noches. muy buenas noches. Y Julio Revuelta, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de varios temas de actualidad de esta semana. Empezamos, si os parece, por el Brexit y unimos con la entrevista que hemos tenido hace un momentito con Sheila Argaiz de la FER. ¿Vosotros cómo veis este divorcio ya consumado entre la Unión Europea y el Reino Unido? Yo voy a decir algo que igual no gusta, pero creo que les va a ir mejor. O sea, que han salido ganando. Sí, y además es un tema que allí, a los 2 días, una vez que se aprobó, no hablaba nadie ya del Brexit, lo tienen totalmente asumido. Y además les queda un año todavía que van a estar ahí. Pero yo creo que les va a ir bien. ¿Y por qué lo hablas individual? ¿Cómo individual? O sea, a ellos les va a ir bien, a ellos les queda un año. Sí, pero a los ingleses, que creo que les va a ir bien. Pues no sé cómo no sea a nosotros, pero a ellos sí. No, yo creo que es importante el tiempo que queda hasta final de año. El divorcio ya está, ahora tenemos que negociar las condiciones, ¿no?, de ese divorcio. A mí personalmente me parece una pena, creo que se ha luchado mucho por hacer de Europa una unidad, por tener un futuro común, y esta ruptura, pues la verdad creo que la daña bastante a Europa. Pero luego los aspectos prácticos quedan tiempo por resolverlos y yo creo que no será tan grave como a veces se amenaza con ello. Bueno, pues yo pienso que es malo para los ingleses y malo para los europeos, ¿no? Hemos tenido 3 años, cerca de 3 años y medio de esa negociación de salida. Siempre ha tenido un componente el Reino Unido que no ha estado plenamente integrado en Europa, siempre le han vinculado más los temas económicos que los de la unidad política y territorial y otros acuerdos de perder soberanía. Ni se integró en el euro, ni se intentó salir de la parte del Maastricht, y siempre ha tenido sus peculiaridades demarcando a cierta distancia, ¿no? Son 47 años que al final no ha sido una integración plena dentro de lo que es la europea. Ha habido sus euroescépticos que han ido subiendo y bajando hasta que Cameron convoca lo que es el referéndum y, sorpresa, pues sale que la gente por mayoría se quiere ir, ¿no? El proceso ha sido largo, han pasado ya 3 ministros por la parte del Reino Unido y ahora empieza pues el periodo ese de transición. En principio estamos como estábamos, que son 11 meses, posiblemente se pueda prorrogar un poco más, pero que va a ser complicado porque ayer las declaraciones que hizo Johnson y el alto dignatario, representante de negociador de la Unión Europea, pues ya han dicho que pasamos de la letra y de la filosofía y que empezamos a los números y a concretar lo que son las actuaciones, ¿no? Y va a ser complicado porque para el Reino Unido el 50% de su comercio es con relación a la Unión Europea, porque ya ha dicho también, o ha anticipado, que no se va a acatar a las reglas también, ni a la normativa que tiene la Unión Europea y que de alguna forma pues quiere tener la libertad para negociar los libres comercios y la parte de Irlanda y demás. Es decir, que va a ser un proceso duro, o bien sea con el modelo catalán, o con el modelo canadiense, o con el modelo australiano, normas de OMC. Es un proceso de negociador que va a ser duro y que para La Rioja pues puede ser también complicado, porque es nuestro 4º país comprador de producto, donde el sector del vino es el primer país comprador, un 30% de las ventas de vino de Rioja van allá, con todo lo que significa del sector de bodegas, más el sujetar lo que es renta agraria y el esfuerzo que han estado haciendo durante muchos años las empresas aquí de La Rioja por conquistar ese mercado. Entonces, que ahí está lleno de incógnitas. Se ha visto, o se puede ver también la parte que podamos tener con el problema que puedan tener con Irlanda del Norte y la parte de Irlanda, con las tensiones que puede haber también de reunificación de las Irlandas, que han dicho que se va a quedar en un principio con Irlanda del Norte con el Reino Unido, pero ahí hay una tensión y un cierto resurgir de la parte que podría ser lo que es el IRA. Y yo pienso que puede haber también tensiones territoriales dentro del Reino Unido y que posiblemente tienen incógnitas de poder configurar el Reino Unido como es hoy, porque los escoceses se quedaron en el Reino Unido teniendo en cuenta que ellos eran parte de ellos de la permanencia en ese referéndum por estar en la parte de la Unión Europea, y esa situación que les condicionó pues ahora se ha modificado, y porque también se juegan mucho con todo el tema del acuerdo pesquero, que son ellos también hay una potencia donde toda la producción pesquera también se vende en la parte de Europa, ¿no? En definitiva, que hay
mucho camino para trabajar, mucho tiempo hay poco tiempo para poder concretar todos los sectores y muchas incógnitas para poder despejar, ¿no? Y lo que podía ser tener una libertad de yo me acato a las normativas y a los reglamentos de la Unión Europea y a los subsidios, pues ya he dicho que no lo va a hacer, a la normativa, que ellos van a ir por sus respetos, y eso pues va a tener incidencia en la parte arancelaria, en la parte de importación de cupos y demás, y no llegan a un arreglo. Pero de todas formas hay 11 meses y no han hecho más que empezar a sacar cartas negociadoras en un proceso que va a ser, desde mi punto de vista, muy corto para todos los 600 capítulos que habría que negociar. Bueno, como pasó en Canadá. Vamos a ver cómo se van dando esas negociaciones. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Hombre, pues yo soy de los que opina que siempre mejor juntos, que nos vaya a todos bien juntos, que no que a alguien le vaya mejor por separado. Y yo realmente tengo también mis dudas, porque al final lo que se basa el Reino Unido como aquellos que creen ser mejores o superiores o tener una posición de prevalencia por los demás, lo que va a hacer no es mejorar las condiciones que tenemos en Europa, sino todo lo contrario, va a empeorar las condiciones de cómo se prestan los servicios a través de las empresas, empeorar seguramente quizás los condicionantes medioambientales y ecológicos, simplemente para ganar esa posición frente a la Unión Europea, que jugamos, digamos, con unas reglas comunes. Es de lamentar, pero yo también creo que la Unión Europea ahí, teniendo en cuenta nuestros intereses comunes, pero yo creo que tiene que jugar sus bazas fuerte, y no podemos tener la misma relación con el Reino Unido, está fuera, que si está dentro, evidentemente. Pues si no, al final eso lo que provocaría sería quizás un efecto llamada a otras partes euroescépticas que también lo que pretenden es, bueno, pues beneficiarse en un primer momento de la Unión Europea, y luego, bueno, pues cuando sus economías están mejor, pues sacar partido por rebajando las condiciones de todo tipo. Bueno, veremos cómo avanza ese periodo de negociaciones. En cualquier caso, Carmen, tú no estás, ¿no? No, que les da igual, que a ellos les da igual, que les da igual. La Unión Europea les importa a ellos y les da igual. Bueno, se fueron con el 52%, tampoco es una mayoría tan hay una división. Ya, pero al final... Hay una división muy grande dentro del Reino Unido. Sí, en cuanto a... Sí, la votación fue ajustada, Londres, ya lo sé, pero... Irlanda del Norte y Escocia eran partidarios de permanecer dentro del contexto de la Pero como Unión dices tú, Europea. no se han integrado nunca. Siempre han tenido, pero la sociedad hasta su está sistema dividida y métrico eso es no es diferente. bueno. O sea, todo es diferente, bueno. se conduce diferente, se hace todo diferente. O sea, ellos por encima de todo han querido tener su seña de identidad diferente al resto de Europa y del mundo casi. Y yo creo que siguen en esa línea. Es que vas viendo un poco las razones desde fuera de por qué ellos han tomado la decisión de salirse, y yo no consigo entenderla. Aparte de la grandez, que podía ser de que yo soy la cabeza del imperio, que ya no existe, pero al final han sido cuestiones un poco de cesión de soberanía, que no estaban dispuestos, de control de fronteras, de la parte de movimientos migratorios y de controles. Tampoco he visto ninguna situación que pueda favorecer, que puedan tener un mayor desarrollo económico, un mayor progreso, una zona integrada como potencia de reconocimiento a nivel internacional dentro de una potencia. Pues es que esos son los elementos sensatos los que estás y unos populismos y demás, pues que... Pero es que sí que ha habido elementos emocionales y populismos. Al principio el partido el UKIP, me parece que se llama, el que pidió en el referéndum la salida, pues era casi algo marginal. Estaba todo el resto de las fuerzas políticas estaban seguras de que iba a haber permanencia, etcétera, y sin embargo, pues mira, al final las cosas fueron cambiando, y fueron cambiando mucho por los sentimientos, por la emoción, como tantas cosas se están moviendo en el mundo en este momento. Entonces yo por eso digo que, bueno, eso ya ha ocurrido. Lamentablemente ha ocurrido el divorcio, porque la parte emocional yo creo que ha podido a la sensatez y a la normalidad y a la relación. Sí, los jóvenes y demás son partidarios de la Unión. Sí. La gente con cierta edad eran los partidarios de la salida del entorno rural. Pero ahora llega la negociación de las condiciones, ¿no? Entonces ahora sí que no creo que el peso de la parte emocional es mínima, y lo que hay que hacer es empezar a hacer números. Y yo creo que en esta cuestión sí que los acuerdos buscarán más puntos de sensatez que de controversia, porque en ese caso
si no se llegan a unos acuerdos sensatos y favorables y razonables para las dos partes, sí que perderán las dos partes, que es como has empezado tú. Yo creo que hemos perdido en una parte muy importante, que es la territorial, la unidad, etcétera, pero vamos a ver si somos capaces por lo menos de librar la parte económica, que yo creo que sí. Y a mí me preocupa mucho lo que tú planteas, que esto no se quede aquí, que si a lo mejor no les va mal, o como dices tú, les va mejor, y no se atan bien estas cuestiones, y no se rematan bien las negociaciones, pues Polonia, que está, parece que con ganas, pues tengamos a otro país importante que apueste por la salida, o que se vayan acrecentando los problemas de fiscalidad que tenemos en este momento con países como Holanda, como Luxemburgo, etcétera, que están, como Irlanda, que están funcionando con un sistema fiscal muy favorable para ellos y no tanto para la Unión a la que pertenecen. En fin, hay muchas grietas que yo espero que, aunque no sea porque nos queramos, sí porque nos necesitemos o porque nos venga bien, se solucione. Bueno, veremos cómo se negocia estos flecos del Brexit. En cualquier caso, ya el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, aunque a efectos reales, de momento, es como si fuera un país miembro. Hablamos de otros divorcios, en este caso parece que está gestando uno en la denominación de origen calificada Rioja, después de que el gobierno vasco ha dado comienzo a un largo camino al admitir el trámite la solicitud de 40 bodegas, la mayoría de ellas pequeñas, de las 105 que integran la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, para crear una denominación propia, Viñedos de Álava. Decías tú antes, Jorge, separados es peor que juntos, en este caso también se podría aplicar, ¿no? Exactamente igual. Es muy parecido. Es que es una filosofía, una manera de entender las cosas que yo creo que es verdad que cuanto más somos en cualquier elemento cotidiano, pues más difícil, hay más discrepancias, nos cuesta más ponernos de acuerdo, pero yo creo que la denominación está muy claro. Además, no soy un conocedor a fondo del tema, pero sí que es verdad que la denominación ha flexibilizado últimamente muchas cuestiones y ahí, bueno, pues cabe en todo, porque en un mercado tan competitivo como el del vino, pues siempre la diferenciación siempre es un plus, y todas muchas bodegas buscan ese elemento diferenciador, y que, bueno, yo entiendo que también se puede dar el buscar una marca. Yo creo que el Rioja es una marca fundamental que se nos conoce en muchos sitios, y bueno, dentro de los Riojas hay muchos elementos y que se podían utilizar, pero la separación a mí me parece pues otro absurdo, el buscar la diferencia sobre un tema que yo creo que cuando uno mira el Valle del Ebro lo que ve es viñedos de La Guardia y viñedos de Cenicero, como es mi caso, que lo veo todo junto, y uno entiende por qué es la denominación, porque la zona climática es en algunos casos la misma, y si no muy similar, y es lo que da, digamos, el valor a nuestro vino. No, y sobre todo te llama la atención cuando la mayoría de las bodegas, el sindicato de Asaja, que es el sindicato tampoco quieren, incluso la mayoría de las bodegas tampoco quieren, con lo cual no entiendo muy bien. Bueno, ya os lo estaba comentando antes fuera de micrófono, yo creo que esto es una concesión de Pedro Sánchez al PNV, pero sin más, una forma de nacionalismo de las bodegas, bueno, y algún medio de comunicación incluso así lo ha expresado hoy, ¿no? Que lo hemos visto. Pero yo creo que la marca es Rioja, no Álava. Yo creo que debería dejar de intervenir aquí la política y dejar al sector que hable y que dialogue dentro de lo que es el Consejo Regulador. Porque si echas un poquito la vista atrás, en un principio querían escindirse de lo que podía ser vinos de la Rioja Alavesa, que se dijo que no, luego las denominaciones o las demarcaciones de vinos de pueblo y de viña y demás, que se podía consensuar, y como se ha hecho dentro de lo que es el sector. Luego salieron los de Abra con los de viñedos de Euskadi, que también luego tuvieron que hacerlo porque no iban en el orden del día. En definitiva, que ha habido pues un sector que yo, la sensación que tengo es empujado para intentar meter follón y sacar el Brexit de lo que es la denominación, ¿no? Yo pienso que no tiene recorrido, que no tiene justificación. Primero, porque si habría que reconocer una denominación de origen dentro del contexto de la Unión Europea, habría que poner de manifiesto pues, que tiene, dentro de relación con los viñedos de la zona, pues una diferenciación, una tipicidad que justifique esa denominación, cosa que no lo es, porque las viñas son los mismos, los viñedos también, la zona geográfica la misma, las variedades también, o sea que no podía ser posible por esa vía, ¿no? Y lo segundo, por la dimensión. Los de Abra, que parece que son los que han impulsado, es el 4% de la denominación.
y de ese 4% no todos están de acuerdo. de acuerdo. Y el grupo mayoritario, que es el de Grupo Rioja, comercializa el 75% de la producción de esa zona, es decir, que no tienen, que son pocos para organizar este follón, y no creo que eso prospere, ¿no? Pero en definitiva pues hace un daño. Yo pienso que es malo hasta para ellos, porque el fondo comercial de la marca Rioja, con todo el esfuerzo durante todos los años que se ha hecho en el exterior, pues tiene un peso importante, y yo pienso que no van a prosperar, pero vamos, se mete ruido y de alguna forma se crea ambiente, y no se hablan estas cosas donde lo tienen que hablar, que es en el seno del Consejo Regulador, donde hay pues todos los sectores, el productor, el comercializador, pues están ahí todos representados, y cada uno tiene pues ahí a exponer sus inquietudes y buscar una solución, como me consta que se ha hecho así, ¿no? Y que hayas podido salir ahora de este tipo de polémica, pues la verdad yo pienso que no va a prosperar, pero siempre es bueno ahí meter un poquito de ruido. Yo no estaría tan convencido. Yo veo mucha mano política en este tema. Por lo que dices tú, además, las bodegas pues son minoritarias, y si se deja solo hablar a las bodegas, no creo que prosperase. Además, en lo que se pide es una cosa y la otra, quieren las dos, ¿no? Quieren la nueva denominación, pero también en la misma bodega, para los mismos vinos, poderse quedar en la denominación. ¿Qué quiere decir? Que no están muy convencidos de que lo que buscan es lo bueno, porque el paraguas de la denominación Rioja pues es muy importante, ¿no? Y es lo que les da realmente prestigio, y les da cobertura, les da historia, les da un nombre en el mundo, ¿no? Por lo tanto, no creo que lo quieran perder. Luego, la parte de que pueda haber vinos de zona o de municipio, el terruño, etcétera, eso ya se ha conseguido. Sí. Es decir, ya el Consejo Regulador ha abierto esa posibilidad, y por lo tanto esa diferenciación dentro de la denominación, ya el que lo quiera lo puede hacer, y puede sacar adelante su producción y su marca, ¿no? Por lo tanto, cuando no hay ninguna razón en ese aspecto, y además no tiene ningún soporte legal, es que alguien lo está moviendo. Y yo creo que esto entra claramente en los partidos nacionalistas, el PNV de manera más moderada, como siempre, y Bildu de una manera más dura, como siempre, también. Y yo creo que tiene que ver también mucho con la conquista de Álava y de la Rioja Alavesa, es decir, donde el PNV y mucho menos Bildu no ha tenido ninguna presencia política históricamente, ha sido en toda esta zona. Ha sido feudo normalmente del Partido Popular, también del Partido Socialista, en cualquier caso de partidos nacionales, ¿no? Los partidos nacionalistas, y sin embargo, no sé si lo habéis contrastado últimamente, y venía hace unos pocos días el periódico, cómo ya va tomando posesiones, ya hay alcaldes del PNV en territorios donde nunca han existido. Bueno, pues yo creo que es toda una labor de que vamos a meter también el germen nacionalista en este territorio, que nos interesa y nos interesa. Y se está utilizando la denominación de origen y la singularidad de los viñedos de Álava y la reivindicación de lo propio como un arma política para otros intereses que, a mi juicio, nada tienen que ver con el vino. Acabo con una cosa que me parece también importante. Esperemos que no tengas razón. Esperemos que esta fuerza que tiene el PNV no se imponga a la fuerza que deben tener el Partido Socialista y el Partido Popular para defender ¿tú crees? La denominación. Yo ya no me creo casi nada. Vale. En esto siempre creo, yo cuando defiendo el regionalismo, y lo defiendo aquí, lo hago siempre de una forma integradora, siempre defendiendo que pertenecemos a España, que tenemos cosas comunes, que no hay que separarnos, que hay que defender nuestra tierra, pero es que el caso es que al lado siempre hay una defensa sectaria, siempre de separación, y siempre los grandes, los que luego echan la culpa a que ¿por qué te dejas depender de los nacionalistas o etcétera?, son los que acaban cediendo. Sí, es que es los que no deben ceder, son ellos. Si tuviésemos esa tranquilidad, esto no tendría ningún recorrido. Y yo tengo y tendrías tu razón, pero yo tengo algún miedo porque no estoy tranquilo en que no sea al final una concesión más, que aunque no la quieran las bodegas, haya una raíz política y lo consigan. Esperemos que no sea así.
Bueno, veremos cómo va evolucionando Nos este iremos asunto. enterando de muchas cosas a lo largo de la legislatura, me parece Sí, a mí. bueno, es que no es el primer intento, además. Por es que eso, esto por ya. eso te digo que nos ya iremos enterando. ha venido, por eso. Mira, lo que cuando ellos tienen una La idea. Rioja Alavesa, que también lanzaron a las cuadrillas para oponerse Claro. dentro de la Unión Europea, no, sí, es que tienes que Lo que ir te con digo, y cuántos, una labor. ¿La Guardia ya tiene alcalde del PNV? Me parece que sí. Si no es La Guardia, bueno, pues De los municipios será de de la los zona pocos era, que era que mayoría queda. alcaldes del PNV. Pero era una zona donde no era así. Había alcaldes del PP y del PSOE en Pero que toda la está zona cambiando todo. de Rioja Alavesa, era lo habitual. Bueno, pues el nacionalismo ya se ha hecho también con esta Mira, el zona. PNV nunca ha dado puntada sin hilo. No, está Eso nos claro. lo dice la historia. Y siempre queda algo, Y como estamos al lado, siempre nos la comemos nosotros, claro. Efectivamente, y siempre queda algo es a cambio de algo, y eso es la experiencia que tenemos, y como dices tú, a nosotros nos toca los primeros. No, y además le viene entonces- siempre muy bien ese claro, juego que pues tiene ahí con está, Bildu. entonces... No, porque el PNV siempre es muy moderado, Sí, nunca sí, ya, tiene ya. otro para que... A poli bueno y poli malo, ¿no? Sí, pero decir... Y siempre da los apoyos, pero nunca los da gratis. Pues ahí está, por Pero eso vamos, te en digo, este que es tema, que que es ahora una decir, minoría bueno, es tan que minoría, los meter grandes la están- política en el me vino, la imagino que política en evidentemente todo. no tendrá recorrido, pero ahí siguen Y insistiendo. a cambio de siempre, o sea, lamentablemente es así. Veremos a ver cómo termina este asunto y cómo va evolucionando. Cambiamos totalmente de tema porque hoy, 4 de febrero, hemos conocido datos del paro. Nuestra comunidad ha aumentado el paro en 165 personas, con una tasa del 10,47%. Esta mañana el Gobierno de La Rioja valoraba así los datos de paro para nuestra comunidad. Empeoran en el intermensual, mejoran en el interanual. Da la sensación de que esta tendencia interanual sigue la dinámica del descenso del paro, lo hace a un ritmo menor, evidentemente, que en los últimos años de recuperación de la crisis, y debemos mantener la cautela que acostumbramos en estos momentos acerca de si se trata de un proceso de normalización del crecimiento o estamos ante una nueva fase de desaceleración. Eso es lo que otea en el horizonte, no todo el mundo habla de una fase de desaceleración o de ralentización de la creación de empleo. A nivel nacional se han perdido, el empleo ha subido 90.250. y es la peor cifra, ¿no? Desde 2014. 13, desde 2013 han dicho. ¿Vosotros cómo lo veis, Jorge? ¿Vosotros desde los sindicatos cómo veis este dato? Bueno, pues ya lo venimos advirtiendo ya desde hace meses, que la economía a nivel mundial, con las tensiones que está habiendo, y aparte también la europea y la española, se están ralentizando, pero nosotros tenemos que afrontar esta situación pues con un mercado laboral que tiene un 20 y tantos por ciento, más de un 26% de temporalidad, y que no hemos recuperado todavía los elementos que se quedaron por el camino durante la crisis, con lo cual nuestro mercado es mucho más débil que otros y mucho más sensible a este descenso. A mí, más que el análisis que ha hecho el Gobierno de La Rioja, que me parece, bueno, pues muy flojo, vamos a decirlo, me ha gustado mucho el planteamiento que por primera vez ha hecho el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, donde ha reconocido abiertamente la situación, ha dado las claves, no ha puesto paños calientes y ha dicho, bueno, pues que el empleo sigue siendo el primer problema en este país, que es lo que piensa realmente la gente y de dónde pueden derivar. Es decir, el mes de enero siempre es malísimo en este sentido, y este año, bueno, pues las claves pueden estar en la situación tan complicada que está viviendo el campo, sobre todo Andalucía, que concentra en 3 provincias, las olivareras, el batacazo de este mes, porque han pasado de habitualmente perder 1.000 empleos a perder 15.000, y por lo tanto hemos dado el salto de 80.000. Pero en cualquier caso, yo creo que el problema que tenemos en este país es que tenemos que corregir esas tendencias que se repiten, o sea, el empleo, La estacionalidad. cogemos las gráficas y se repite una y otra vez, y mientras no seamos capaces de romper esas dinámicas, bueno, pues vamos a estar haciendo prácticamente todos los meses el mismo análisis. Yo lo que planteaba es que ahora mismo, para impulsar el empleo y el crecimiento económico, hacen falta unos presupuestos generales del Estado, y en La Rioja lo que hace falta es que, ya que tenemos presupuestos, empiecen a aplicarse en nuestro ámbito políticas activas de empleo para, bueno, pues evitar que se ralentice aún más
y fomentar, bueno, el crecimiento económico y por lo menos cierta estabilidad para que se mantenga y se cree algo de empleo. Esas son las claves. Ya, pero no solamente ha sido el sector agrario, también ha sido sobre todo el comercio y la hostelería, ha sido los tres Normal, campos. Lo de siempre. Sí, dices Es lo de decir, siempre, al final, pero los datos te están hablando que es el peor desde 2013. O sea que todos los eneros, digamos, son malos, pero este debe ser muchísimo peor. Y luego otra cosa, ¿tú crees que la subida de este salario mínimo no ha influido también en esto? Porque precisamente los agricultores estaban protestando y hemos visto manifestaciones estos días protestando por esto. Los agricultores, yo creo que además en los últimos días ya han dejado bien claro que su problema no es el salario mínimo. El problema de los agricultores, además que nosotros apoyamos esa reivindicación, es la diferencia tan brutal, casi a veces del 500% que hay entre lo que sale del producto de la tierra y llega al consumidor. Ese no es el elemento. El salario mínimo poco tiene que ver con esta situación, porque el salario mínimo no se ha aplicado ahora. No, yo porque les he oído a ellos protestar, también por eso. Sí, pero hubo en los primeros días vale, cierta, por eso, yo... vamos a ver, manipulación malintencionada y alguien que sacó los pies del tiesto, como el señor Fernández Vara, entre otros, bueno, pues, diciendo que culpaba. Realmente el problema del campo se viene denunciando en España desde hace décadas. Yo recuerdo de toda la vida cuando los agricultores llegaban con los tractores y repartían desde patatas a cualquier cuestión, porque no puede ser que estén vendiendo por debajo de los costes de producción. Y hoy, cuando además de una manera muy inteligente y adecuada, el ministro ha convocado a las asociaciones agrarias, lo primero que han planteado es eso, de establecer que no se pueda vender por debajo de los costes de producción. Es un elemento que yo creo que es básico para cualquier ámbito. Por fin se ha reunido, porque los primeros días no quería ni verlos. Bueno, pues por fin se ha reunido, es verdad. Pero lo del protestar contra el salario, yo no se lo he oído, vamos, lo habrá dicho Fernández Vara, que dices tú también, pero yo lo he oído a los manifestantes de los primeros días que dices tú reivindicarlo, sí, también, bueno, o sea que... Ese no es el problema. El problema es que es verdad que les obligan, es decir, los grandes distribuidores presionan de una manera brutal a los agricultores y no pueden sostener, es el menor de sus problemas, es decir, el salario mínimo. Yo hablando un poquito del paro, es un mal comienzo de año del paro. Siempre que se incrementa el paro es una mala cifra, y además no es una cifra que se vaya viendo solamente del mes de enero, sino que ya estamos viendo desde septiembre así que esto se va creando empleo, pero cada vez menos. Seguimos teniendo 16.000 paros, creo, que es una barbaridad, el 10 y pico por ciento, que parezca que nos vamos arreglando, eso es una barbaridad. Y aunque se diga que en términos anuales, pues efectivamente tenemos 183 parados ocupados más, pues sigue siendo pues una cifra que no consuela, ¿no? Aquí nosotros siempre hemos insistido en que hay que apoyar a lo que es la empresa, que es la que genera actividad económica, que hay que apoyar también a lo que es al autónomo, y que existe una mesa de diálogo social. Es decir, cuando se van a hablar de la subida de los salarios, o cuando se van a hablar ahora de la reforma laboral, que tal como se está ahora viendo las incertidumbres, pues puede tener una incidencia en lo que es la creación de empleo, pues que se vea entre los afectos dentro de ese diálogo hasta qué medida se puede llegar, porque si no te pueden decir 1.000 o 3.000, pero el que lo tiene que poner, pues al final es que a lo mejor no puede, y ahí están las vías de diálogo y de negociación, que hasta ahora se ha tirado un poquito por la tremenda, se ha levantado sin contar a la otra parte que tiene que sopesarlo, ¿no? Y todo lo que sea incrementar los costos de la mano de obra para una empresa, que podrá o no podrá, pues va a tener una penalización también en lo que es el empleo, ¿no? Y tenemos todavía unas cifras altamente, muy altas. Bueno, pues fíjate, en La Rioja casi 800 empleos han destruido, 795, que es mucho. Y luego lo veíamos aquí el mes pasado, yo ponía que para el empleo había sido prácticamente pues un año perdido, es decir, no somos capaces de generar empleos que cada día duran menos los contratos y que están incluso el 30% por debajo de 7 días, pues al final eso no es empleo ni es calidad. Al final dependemos mucho del sector servicios. Hombre, una empresa tampoco quiere estar un día comprando contratando a una persona y quitándola, hombre. Si no, porque mientras que las formas no que va a tener el trabajo garantizado sí, durante más tiempo, pues tampoco tendría problemas en poderlo. Pero no es tanto el trabajo hacer, garantizado, ¿no? sino la utilización que se hace de esos contratos. Bueno, es decir, esos abusos, eso hay que regularlo. Claro, para eso estáis, para poder hablar y para poder hablar entre empresarios y sindicatos. No, por eso yo creo que la primera decisión, de la ministra de Trabajo, de
no como la anterior vez ocurrió, que subió el salario mínimo sin encomendarse a nadie, que eso lo hemos reconocido. Esta vez sí que acuerdo, ¿no? sí se han sentado patronal y sindicatos y han acordado cómo, cuándo y de qué manera, y yo espero que sea el primero de muchos acuerdos, porque todas las partes implicadas tienen que ponerse manos a la obra, porque la clave está en corregir ese mercado laboral que tiene España, que estamos con unas diferencias brutales en cuanto a temporalidad al resto de Europa, y no existen razones reales para ello. A mí, si se llegan a esos acuerdos de empleo entre empresarios y sindicatos y gobierno, me dará una tranquilidad inmensa, porque lo que tengo es lo contrario en este momento, ¿no? Es cierto que las tendencias son las que son, y bueno, pues la desaceleración ya se viene viendo en el último año. Es verdad que cada mes interanual, pues sí, hay un poquito más, pero cada mes comparado con el mismo mes de años anteriores es cada vez peor, con lo cual eso pues puede llegar primero a estabilizarse y luego a caer, y luego a crecer también el desempleo en términos interanuales. Esas tendencias, que tienen mucho que ver con la política internacional, bueno, pues poco podemos hacer para resolverlas, o algo sí, pero no demasiado. Pero lo que a mí sí que me preocupa realmente es lo que vamos a hacer en España, y más que en La Rioja, porque el peso del gobierno de España es mucho mayor que el de La Rioja a la hora de poner unas bases entre sindicatos, trabajadores y empresarios para poder llevar adelante unas determinadas políticas salariales o políticas de empleo o de investigación y desarrollo, de crecimiento, etcétera. Y a mí me da mucho miedo esto con un gobierno en el que Podemos tiene un peso pues realmente importante. Yo creo que si recurrimos a políticas intervencionistas y se quiere resolver desde el gobierno la creación de empleo con subida de impuestos o creación de empleo público, etcétera, que son las recetas que habitualmente vienen dándose, pues realmente creo que eso puede funcionar en una determinada zona, pero desde luego en el conjunto creo que no van a funcionar. Yo soy bastante pesimista en eso, por lo tanto me daríais una gran alegría si se dijese que hay un acuerdo. Yo estoy también. Me daríais todos, aquí como habéis hablado de sindicatos y de empresarios y de patronal, Jorge, esa precaución que estos días se ve, es que la parte de Podemos, pues la parte de Podemos es la primera que ha llegado a un acuerdo, y además incluyendo también a la patronal. Veremos. Y un acuerdo que ha validado el FMI. El otro día la secretaria general lo validó, lo ha hecho el Partido Popular, en fin, lo han hecho. El tema del salario mínimo. Y es la parte de Podemos. Bueno. Yo creo que ahí, algo que no hizo la parte del gobierno socialista cuando estaba gobernando de manera, pero comprenderás interina. Pero sí que esas prevenciones, comprenderás que a los liberales nos dé un poquito de miedo, lo mismo que al revés, ¿no? Nos dé un poquito de miedo el que haya un gobierno intervencionista, porque pero creo ya los que empresarios les he oído quejarse, yo no sé. Los discursos son distintos, según hable. Bueno, yo a Garamendi no le he oído quejarse. Podemos. Al principio sí que le oí como que estaba preocupado, que no sé qué, Garamendi. Hombre, luego puede ser todo lo que puedan ser incertidumbre, sin saber cómo va a quedar ni los temas fiscales, ni cómo va a terminar las reformas laborales, de aquellos puntos que se puedan a lo mejor renegociar o reequilibrar. Pero como que se iba a quitar todo de un plumazo y de hoy para mañana, pues eso al final te genera incertidumbre. ¿Cómo te diría yo? Las declaraciones que se hicieron respecto a lo que es el automóvil, con la parte de lo que es el diésel y demás, pues tuvo unas consecuencias dentro del sector muy... Y la sigue teniendo. Es decir, que hay que ser cautos. No ha habido una alternativa que lo haya compensado. Si vas a conseguir financiación o inversión extranjera y no sabes cómo se te va a quedar un poquito la fiscalidad, y te van diciendo pues que la fiscalidad en España es de las más bajas de Europa, cuando sabes que no es así, porque tendríamos filas aquí haciendo fila de empresas para poder puntos entrar, por debajo de la media europea. La real, que no tenemos cola viniendo aquí inversión extranjera. Ya, pero será porque nos faltan otras cosas, porque nos faltan infraestructuras y nos faltan otro tipo de incentivos que los demás sí tienen, pero en fiscalidad 6 puntos a lo que por iba, debajo. Que
que las incertidumbres y no saber el escenario ni las reglas de juego no favorece la situación. Y eso hay que dejar esas reglas de juego pues marcadas y pactadas y dentro de lo que es posible dentro de lo que es el país, ¿no? Y además estamos en un contexto que no va mejor, que va peor. A nivel nacional ya se estaba hablando para el año que viene de incrementos en España del PIB del 1,6%. Más o menos, y en 2021 también. Antes se decía que a partir del 2% se generaba empleo. Ahora parece que con el 1,5%, pues en vez de 400.000, se seguirá creando empleo, pero menos. Pues habrá que intentar reactivar la parte también económica, a ver si podemos crecer un poco más, ¿no? Y en vez de favorecer lo que es la inversión, pues a lo mejor está hablando más también de incrementar lo que es el gasto. ¿Y qué parte tiene en ese crecimiento económico el consumo interno? Pues, todos los agentes dicen que es muy importante. Pues por eso subimos el salario a los 5.000 mínimos cada uno pero y nos hundimos todos. Cuando en 2012 se barrieron de un plumazo los derechos de los trabajadores, nadie dijo que eso iba a ser un desastre, y ahora que intentamos reponer... Desaparecieron muchas empresas, también, desaparecieron muchas empresas porque si no el entramado industrial se hubiera ido también se salvaron muchos por lo que es la reforma laboral, la situación ahora también es distinta. Yo dudo que se salvaran muchos por la reforma laboral. Hombre, pues muchas empresas se cerraron porque no era posible, es mejor salvar el 20% o el 30% de algo que no perder el 100% de todo. Porque ahora cuando la situación va mejor, pues puedes regenerarte. Empresa que has perdido, cuando perdimos que ya no, la gran mayoría de las reinicia. empresas, y lo dice alguien que negoció casi un centenar de expedientes de regulación de empleo, no había reforma laboral. Teníamos una norma equilibrada que daba en su justa medida la situación y resolvían los problemas los trabajadores y los empresarios. A raíz del 2012 se decidía solo con la parte de los empresarios y ahí ya no se cerraron empresas. Ya se estaba ajustado. Lo que se hizo es rebajar los costes salariales. A la parte de lo público, por decreto ley, 10% menos, y la parte de los trabajadores destrozando la negociación colectiva. Es que si no tienes moneda y no puedes devaluarla, ¿cómo haces? Devaluar los salarios. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando hemos crecido por encima del 3%, las empresas han recuperado los beneficios y están en situación... Están en situación más de la mitad de las empresas no tienen beneficios, Sí. Bueno, no tienen beneficios. Eso habría que analizarlo. Un día hacemos una tertulia porque además el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos incluye la derogación de algunos puntos de la reforma laboral concretos. Veremos cómo se va. Un día os invitamos y hacemos una tertulia, pero hoy voy a ser un poco concreto con el tiempo porque si no me da tiempo a tratar temas y luego me regañan que me salto temas y todas estas cosas. Aunque no le he dicho a los espectadores de qué íbamos a hablar, porque así si alguno me lo como no se enteran. No se enteran. Esto es sorpresa. Hoy vamos sobre sorpresa. Bueno, el reto del empleo será uno de los retos a los que se va a enfrentar el gobierno en una legislatura que comenzó esta semana con ese acto de apertura en el Congreso, un acto presidido por el jefe del Estado, por el rey Felipe VI, que hizo un llamamiento a la unidad de todos. Sus señorías representan los intereses generales de 47 millones de ciudadanos y deciden sobre el presente y el futuro de España. Estas Cortes Generales suponen hoy, de nuevo, el encuentro político, simbólico, de todos los españoles, de sus anhelos y preocupaciones, de sus ilusiones y esperanzas. España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. Bueno, pues así terminaba el discurso del rey, esa apertura de la 14ª legislatura de nuestra democracia moderna, una apertura no exenta de polémica porque ya saben que los partidos independentistas de Cataluña, del País Vasco y de Galicia leyeron un comunicado conjunto en el que atacaron a la monarquía española y además decidieron no asistir como protesta a ese acto. ¿Cómo visteis vosotros la apertura? Hay varias cosas que comentar. Efectivamente, a mí el titular del rey apelando al diálogo y lo de España es de todos para todos me pareció que era un discurso de unidad, de diálogo, de comprensión. En cuanto a lo del tema de los separatistas, yo la verdad es que creo que es que no jugamos las mismas reglas de juego. Es decir, si tú eres un diputado y tú estás en el Congreso y tú cobras
tu sueldo, lógicamente tienes que estar allí, te guste o no te guste, porque has acatado las reglas del juego. Me llamó la atención, en Podemos, 2 grupos, los que tenían cargo aplaudían, los que no tenían cargo se levantaron muy respetuosos y estaban allí como debe ser, y ahí no aplaudieron, pero estaban quietos, de acuerdo. Pero a mí, el jugar a 2 bandas y el decir, hoy he oído unas declaraciones, me parece que de la CUP, o de alguno de estos, no sé, que decía, no, nosotros iremos al Congreso puntualmente, pero eso sí, el sueldo lo vamos a cobrar. Oye, no. Si tú estás allí y representas a tu gente, y si te gusta más o menos, y además también incluso lo dijo el rey, que se puede discrepar, se puede discernir, pero siempre con respeto y sobre todo con respeto a la Constitución. Y a mí lo que más grave me pareció no es que asistieran o no asistieran, sino que antes de eso atacaron al jefe de Estado. Que puedes ser monárquico o no serlo, pero la persona del rey representa al jefe de Estado y el jefe de Estado representa a tu país. Con quien que se mete con el jefe de Estado se está metiendo con el país, con mi país, y eso es lo que sí que me duele. Pues yo... Has sentado cátedra, Carmen. Yo vi el discurso del rey, que me pareció que fue de altura, muy pedagógico también. Estuvo hablando de los valores de cuando se creó la Constitución, es decir, la concordia, el respeto, la reconciliación y un poco por lo que es el diálogo y la libertad, desde que ahí se pactó en su momento pues un marco de relación para ese momento y también para lo que es el futuro, y que hay que recuperar un poquito también esos valores, ¿no?, de lo que es el diálogo además en sede del Parlamento. Hizo también referencia a lo que era el tema del respeto de las instituciones, ¿no?, que muchas veces ya están viendo los ciudadanos a la clase política como segundo problema de la ciudadanía. Hay que recuperar un poco el prestigio de las instituciones, y ahí entra un poco lo que decía un poco Carmen ahora. Dice, puedes compartir y todo puedes criticar, uno puede ser republicano y demás, pero hasta que eso no se cambie, pues tenemos unas instituciones que hay que prestigiarlas y respetarlas, y tendrás que ir allá y de alguna forma guardar ese respeto y ese decoro dentro de lo que es la relación, ¿no? Para mí, el circo lo montan los de siempre, los que están en contra de atacar al rey, de atacar a la Constitución, de atacar un poco a todo, que yo pienso que en el contexto global no fue mal día para la clase política, porque ahí todo el mundo estuvo más o menos bien, y los que estaban fuera, pues ya sabemos que esos se arrogan. Perdona que te hagan inciso, pero tenemos a un presidente de gobierno que no defendió en absoluto al jefe del Estado y que no hizo ni media declaración de las declaraciones que había dicho Rufián y compañía. A nuestro presidente del gobierno. Sí, pero la presidenta del Congreso sí que dijo... La presidenta del Congreso sí que lo hizo, ¿no? Que a lo mejor hay que hacerlo un poco no digo más la fuerte. presidenta del Congreso, digo el presidente del gobierno, que han sido sus socios para que él esté allí. Estamos hablando mucho de la CUP, de los de Bildu y demás, que al final son 49, que van a montar su numerito, como siempre, que dicen que hablan en nombre de Cataluña, de Galicia, del País Vasco y demás, que no hablan en nombre de todos porque tienen la representación que tienen y en el Parlamento encima están sobre representados, y que no es una situación pero que son los socios. Sí, son los socios, y a lo mejor una llamada de atención no viene mal, ¿no? Pero en el contexto de ayer, de la posición de lo que es el rey, del mensaje que se dio, de buscar un poco los puntos de encuentro y del diálogo de lo que es la sede parlamentaria, pues yo pienso que estuvo el rey bien. Que estuvo el rey bien, y la parte política pues pienso que estuvo bien, y los demás es que no los vas a cambiar nunca. No lo vas a cambiar nunca, aunque pienso que deberían haber estado ahí. Que claro, es verdad que son los que son y suman los que suman, pero son los que soportan la presidencia de Sánchez, es decir, que son imprescindibles han sido sus votos imprescindibles, parte de ellos, para que sea presidente. Entonces, bueno, a mí si se quedasen ahí, como dices tú, pues y podemos tener un gobierno que funcione, etcétera, pues estaría satisfecho, pero lo que no sé es esto de ayer, pues bueno, pues no deja de ser su numerito, y yo estoy también de acuerdo contigo en que en general el acto pues quedó lucido, ¿no? Por así decirlo, quedó bien, pero bueno, ¿qué va a pasar después? O sea, esta gente, ¿qué peso va a tener en la acción de gobierno que tiene que llevar adelante Pedro Sánchez? A mí eso me preocupa, porque además ya lo están haciendo descaradamente, están bueno, pues cada vez más claro, pues en contra de España, de la Constitución, del rey, lo hacen y lo hablan
abiertamente, bueno, pues, en fin, tenemos un problema de Estado con esto, ¿no? No son muchos, pero claro, mientras no haya una unidad de los que sí están dentro, pues los que están fuera mandan mucho más de lo que deberían. Entonces ahí nos iríamos retrotrayendo hasta la configuración de lo que es el gobierno por contar con los apoyos. Bueno, bien, pero es que vamos a ver qué pasa ahora. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Eso está ahí, ya veremos a ver. Yo espero que el gobierno pueda funcionar, sin esto, pero claro, hemos visto la semana pasada, aunque no sea motivo del debate exactamente, cuando Sánchez, desde Moncloa se dice que no vamos a tener una reunión con Esquerra Republicana hasta después de las elecciones, porque total, esto ya no vale para nada. Y va Rufián a Moncloa y por la tarde mandan otro diciendo que sí, que vamos a tener una reunión, faltaría más, ¿no? Entonces, ¿cuánto manda esta gente? Es que es algo más que un numerito. Y esa gente que manda tanto es la que está afuera diciendo que el rey no le representa, que es antidemocrático, etcétera, y bueno, y lo han llamado heredero del franquismo, en fin, no sé, me parece que se está tensionando las cosas demasiado, y que yo lo que espero es que si eso sigue así y tiene el más mínimo viso de tener peso, el constitucionalismo se una y rompa con ellos. Yo también, yo en eso confío. Espero que si ese caso se da, se rompa. Esto sirva para unir a los partidos constitucionalistas. Jorge, que no has hablado. No, yo estaba escuchando muy atentamente. Te querías escapar. No, yo, y además es una opinión personal, yo creo que cuando se está en las instituciones hay que estar. Es decir, una cosa es que uno pueda estar de acuerdo, es las reglas del juego democrático, uno puede estar, aplaudir, no aplaudir, pero yo creo que hay que estar, además que esta situación de puesta en escena sea, yo creo que más contagiosa, se amplíe más que lo que en antaño eran los grupos nacionalistas vascos, pues yo creo que no da una buena imagen, pero al final no vamos a olvidar que estamos en pre-campaña, tanto en Cataluña casi como en pre-campañas, como en Galicia, como en el País Vasco. Entonces, bueno, pues como la política en general en los últimos años va más de estridencias y de poses, pues yo creo que es al final una puesta en escena que va a ir a más durante los próximos meses, donde todo el mundo va a marcar sus diferencias, va a hablar para sus parroquias y se va, va a dificultar un poco pues el día a día de la política normal. Pero bueno, yo creo que hay que mirar un poquito con perspectiva y que las cosas se vayan ajustando. Es decir, yo desde luego tampoco creo que Rufián mande, sino que simplemente alguien pues se aceleró, hay errores de cálculo, hay cosas que pueden beneficiar más. No sé si manda o no, pero que lo parece, desde luego. Bueno, yo igual soy más pesimista que todo esto, pero yo es que en todas estas cosas no veo montaron su numerito, ya veremos a ver. No, yo veo que aquí hay un trasfondo de dinamitizar las instituciones tremendo. De socavar la Constitución. O sea, y lo que he dicho, digo, es que no es meterte con el rey o no rey, que es que me da igual rey que un presidente de república, me da igual, es el jefe del Estado. Y eso a mí me parece que hay un trasfondo mucho más importante que todo esto de decir, han montado su numerito. No, esto lleva sus consecuencias y creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de lo que nos jugamos y de lo que vamos a ver. Que como me parece que era Guerra el que decía, no vamos a dejar a España, que no la va a conocer ni la madre que la parió, y efectivamente el tiempo le ha dado la razón. Porque están pasando cosas que no imaginábamos nunca. Desde luego que sí, que cada día nos sorprenden más. Pensábamos que sí, que no, pero bueno. Estamos a punto de terminar, pero os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo lleváis vosotros lo del coronavirus? Sin mascarilla ni nada. De momento sin mascarilla. En España solo hay un caso confirmado, ¿no? El de La Gomera, creo. Sí, que está mejorando, por cierto. Está mejorando. Alarma internacional, alerta excesiva. Sí, pero bueno, ya han dicho que no es una pandemia, o sea, que es una epidemia. Y en realidad debe ser como una especie,
aquí sí, algún médico igual me dice que estoy diciendo una verdad, pero una barbaridad, pero que debe ser como una especie de gripe más o menos, de alguna cepa de esas que evoluciona, tal, que no es... Lo que pasa que, claro... No sé, sí, yo no puedo hablar porque soy muy hipocondriaco, no quiero hablar en esta tertulia. Pero claro, lo que pasa es que siempre pasa, porque la gripe aviar también pasó en China, lo que pasa, claro, que es que son tantos millones, es un tema que es que claro, enseguida son un montón bueno, el tema de... es que es un virus nuevo, ¿no? O sea, claro, que es un montón de gente. Pero eso, bueno, ha ocurrido más veces y volverá a ocurrir. A mí lo que más me satisface es la respuesta que se da, ¿no? Desde los chinos, que son capaces de construir un hospital en 10 días, en ¿no? 9 días, que todavía uno que es del gremio está asombrado cómo es capaces de hacer eso, sí. A cómo pues los españoles que estaban allí, que tuvimos que... franceses, ingleses... bueno, sí, pero en concreto europeos, sí. Tiro para casa, ¿no? Sí. Y para el orgullo que puede suponer la sanidad española y el protocolo de actuación y la política internacional. Vamos, cómo nos hemos podido traer, lo que hay que controlar un poco son los ataques homófobos que ya se están dando. De todas formas, ataques homófobos que todo el mundo tome dando. sus precauciones y demás, también de ahí pasan los ataques de... Sí, homófobos que se están dando, xenófobos sería ya complicado, ¿no? Sí, xenófobos, pero es que coger una ciudad como Wuhan, 11 millones de habitantes, y cerrarla Alicante y demás, sí, por eso pues digo, te da la sensación de que eso está controlado y que lo van a hacer bien, y que el problema a lo mejor es más serio de lo que parecía, pero está controlado y te da cierta tranquilidad. Pero el otro virus también a mí me preocupa, que es el económico. Eso iba a decir yo. Porque va a tener sus repercusiones, estamos hablando de China, que es el segundo motor económico mundial. Depende del tiempo que dure, ¿no? Sí, pero ya estaban hablando si que dura un poquito que... Ya estaban diciendo que más del 1% iba a afectar en el crecimiento. En este trimestre, se está hablando del 2% del PIB, más la repercusión del 30% a nivel mundial, el petróleo que está bajando, y eso pues tendrá sus consecuencias, ¿no? Y también son dos virus. El Banco de China ya parece que ha metido una vacuna de 170.000 millones de euros para intentar un poquito equilibrar, pero cuanto antes ojalá esto se controle, primero por la salud de las personas, y lo segundo, por normalizar la situación económica, que parece que tampoco vienen buenas, pues sería también una situación para poder controlar, pero también son dos epidemias las que podemos tener. La importante, que es la humana, física y las consecuencias que pueda tener económica en un país que ya pues te van diciendo que si Google quita las oficinas, Microsoft también, y al final se ha generado ahí una alarma, las fábricas sin poder trabajar, los colegios cerrados, y al final es una situación muy dura. Los viajes se han cancelado. Hombre, fíjate, pues aquí vienen a España, que tenemos el 13% del PIB del turismo, y dicen que podían venir 700.000 chinos, pues esos ya no viajan, ni los cruceros, ni los aviones, ni nada. El congreso que se va a hacer también de tecnologías, de las TIC o de los móviles, ahí en Barcelona, 7.000 chinos, que dicen que pueden dejar unos 1.600 millones, o los que vienen, los 700.000, pues tampoco aparece. Al final es un circuito que repercute también muy negativamente en el no me contexto extraña que global. Los economistas se equivoquen tanto, ¿no? Porque una previsión que tienes hoy, con una cuestión absolutamente sobrevenida, te cambia todo el panorama mundial. El crecimiento mundial dice que puede estar ¿eh? afectado pues entre el 0,1 y el 0,5, que es una barbaridad, del 3%. Sí, no, es tremendo. Estamos hablando además de semanas apenas, es decir, que está la cosa... Hablando en un trimestre, que si esto se normaliza, a lo mejor el siguiente trimestre también recuperas, ¿no? Pero si no recuperas... Además el sector del automóvil es uno de los que está afectado, porque esa zona es la que tienen el acero también. Las empresas productoras. Bueno, pues que no nos toque. Que no nos toque, no. Desde luego que, por lo menos aquí parece que... tranquilo aquí por lo que han dicho las autoridades sanitarias españolas y demás. Hombre, aquí habría que preocuparse porque tenemos un pico entre Navarra y nosotros de la gripe normal. Satisface tener confianza también es complicada. Por eso que me dicen, me lo creo. Estamos más preocupados por el coronavirus. Ni hay que generar alarma, pero hombre, estos chinos son... Dices, cerrar una ciudad. Es que hay más de 20.000 personas contaminadas, más luego otros que están en estudio, más los casi 425 muertos que han muerto hasta la fecha de hoy. La gente que ha fallecido es lo peor, ¿no? El peor dato de todo esto. Sí. Gracias a los cuatro por haber estado esta noche con nosotros. Nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana a las 2 de la tarde nos veremos en Conexión Rioja. Pasen buena noche. Adiós.